interesantes que hay es que hace una semana estábamos prendiendo las velitas. Y es curioso que la forma en la que nosotros empezamos este tiempo es prendiendo velas. Y si nos damos cuenta, hay una relación muy estrecha entre la luz y la oscuridad, especialmente cuando estamos prendiendo las velitas. Nos encontramos en familia, compartiendo. Usualmente los niños son los que más se divierten allí. Hay que tener cuidado de que no se quemen. Pero lo que vemos es cómo la familia se congrega alrededor de la luz. Y esta luz trae de alguna forma esperanza, paz, calor. No tanto porque las velas en sí mismas produzcan mucho calor, sino porque estamos juntos. Y esa es la comunión que debemos recordar cuando estamos en la época de Navidad. Una de las cosas que decíamos es, al comienzo de este día, vivimos de afán en esta época comprando regalos, organizando cenas y haciendo cosas, y nos olvidamos que ¿para quién son todos los regalos? Son para el que nació en Belén. Se trata de dar regalos, quizás se trata de dar amor, quizás a veces confundimos que amor es igual que regalos, y a veces hacemos estas fiestas solamente dependiendo de un lugar, un árbol y una cantidad de paquetes que se destapan a la medianoche. Quizás es un momento interesante y agradable cuando lo hacemos, pero no olvidemos que el regalo que verdaderamente recibimos y quien es el merecedor de nuestros corazones y de nuestras vidas es el Señor Jesucristo, porque cuando nació vino a cumplir el propósito de entregarle a la tierra y a los humanos la salvación única que no podíamos conseguir de otra forma. Entonces en los Macabeos dice así, simplemente para que recordemos que en el mundo, cuando prendemos una vela y recordamos este tiempo, también sabemos que el milagro de la restauración, es decir, pasar del pecado a la luz, el refundar un altar de sacrificio, cuando encontramos que el sacrificio perfecto nació hace 2025 años, es el sacrificio verdadero que está en Cristo. Esto dice el segundo libro de Macabeos, capítulo 10, verso 3. Dice así: después de purificar el templo, construyeron otro altar, y golpeando una piedra contra otra, sacaron fuego, y ofrecieron con él un sacrificio. También quemaron incienso, encendieron las lámparas, y presentaron los panes consagrados. Ya hacía 2 años que los sacrificios se habían interrumpido. El templo fue purificado en la misma fecha en que había sido profanado por los paganos, es decir, el día 25 del mes de Quisleu. Eso es lo que narra la historia de los Macabeos. Si se dan cuenta, se hizo un altar nuevo, y cuando nosotros nos entregamos al Señor, estamos haciendo de nosotros, no porque seamos capaces de hacerlo, sino porque el Espíritu del Señor entra con nosotros y habita en nosotros. Somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, ¿dónde empezó la necesidad de este sacrificio? Les voy a pedir en sus Biblias, por favor, que vayan a Génesis capítulo 3, verso 15, por favor. Lo que nosotros vamos a encontrar en el capítulo 3 del verso 15 es una situación terrible. Es una situación terrible si consideramos lo que ha pasado en los 14 versículos anteriores. En los 14 versículos anteriores, Satanás en forma de serpiente se hace presente en el jardín y convence a Eva de que pruebe el fruto que Dios ha prohibido. Y Eva, en vez de seguir el consejo sabio de Dios, lo que hace es probar el fruto y se lo lleva también a su esposo. Y ambos comen del fruto y desobedecen al Señor. Y como resultado de eso viene una maldición, porque la maldición que trae ese pecado es la muerte. Y es 2 tipos de muerte. La muerte espiritual, que es inmediata, porque la comunión con Dios se ve rota en ese mismo instante. Y empieza la comunión, el pecado de la corrupción. Y la corrupción va a terminar haciendo que Adán y Eva mueran. Y a partir de allí todos nosotros. Y este pecado tiene algo muy particular, y es que si leemos el versículo 15 de 3, tercera de Génesis, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando con Satanás en ese momento Dios. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Hay una palabra en hebreo que vamos a aprender aquí y que se repite cada vez que se escucha la palabra simiente. Esa palabra en hebreo se lee de la siguiente manera: será. Y esta palabra será se va a encontrar cada vez que escuchemos la simiente. Fernando esta mañana, después del antifonal, nos contó la promesa que Dios le hizo a Abraham y le dijo: de tu simiente serán benditas todas las naciones. Es esta misma palabra que acabamos de leer. La simiente es la simiente engendrada en la mujer. Fíjense que la conversación que Dios está teniendo es con Satanás y con la mujer, y le está diciendo a la mujer que lo que se engendre, que es la simiente salvadora que aplastará la cabeza de Satanás, es nacida de la mujer. Fernando dijo hace 2 semanas algo muy particular que me dejó meditando, y es que cualquier mujer en Israel y de la descendencia de la tribu de Abraham tenía la esperanza de ser la madre del Redentor. Así que cualquier mujer que era estéril no tenía la oportunidad de dar a luz al Redentor. Y quienes el día que llegara esa promesa, ese día íbamos a ver cumplido cómo esta simiente que Dios le prometió al hombre en este capítulo 3, verso 15, iba a venir del vientre de María, pero engendrada directamente del Espíritu Santo, sin la intervención de su esposo, o al menos en ese momento su prometido, porque no se habían casado aún, porque así era el ritual. Primero se desposaban y luego se casaban. Y una vez que nosotros vemos que hubo maldición, después de eso vino una promesa. Y lo siguiente que vamos a encontrar es que a partir de los hijos y la descendencia de Adán y de Eva, lo único que ocurrió fue que el ser humano siguió decayendo en la oscuridad, y la oscuridad se empezó a profundizar. Si vemos qué ocurrió después con Caín y Abel, vemos que pasamos de la desobediencia al homicidio. Si vemos la descendencia de Caín, a lo siguiente que el hombre pasó fue al adulterio y a la poligamia. Y si seguimos avanzando, llegamos hasta capítulo 6 de Génesis, cuando Dios se dio cuenta que quienes estaban habitando la tierra no eran dignos de ella, y escogió nuevamente a una familia, y a esta familia la invitó, y a través de Noé predicó durante 120 años que iba a haber juicio y destrucción, pero solamente esas 8 personas creyeron. Todo el resto de la humanidad que estaba presente no creyó y pereció en el diluvio. Y una vez que Noé salió del arca, hizo sacrificio y recibió otra promesa, y a través de esa promesa se le dio continuidad a través de sus hijos a los descendientes de Sem, de Cam y de Jafet, y a partir de allí finalmente vino la familia que daría el fruto y llevaría a que hubiera la familia de Abraham en la tierra de Canaán. Así que Dios cumple sus promesas. Había una simiente prometida, y esa simiente se tenía que fundar una vez que el mundo nuevamente se recuperó del diluvio, y eso empezó con Abraham, como ya lo mencionamos, y seguirían pasando los siglos. Pero veamos que Dios nunca se olvida de sus promesas, y Él sabe cuál es el tiempo propicio. Si nosotros vemos, esta mañana también Fernando leyó Isaías capítulo 7 e Isaías capítulo 9. Les voy a pedir en sus Biblias que vayan por favor a Isaías capítulo 7, y vamos a leer otra profecía del profeta Isaías, que la conocemos bien, siempre la recordamos para estas fechas, pero es importante que empecemos a ver cómo el plan de Dios se cumple y todavía se va a cumplir lo que está pendiente. En Isaías capítulo 7, verso 14 dice el Señor así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hay algo muy particular, y es que cuando quieren negar este pasaje, quienes están opuestos al Evangelio y a las profecías que prometieron a Salvador, usualmente traducen del hebreo la palabra virgen como joven, y leen una joven concebirá. Ahora, ¿es eso un milagro? Eso es lo normal. Pero nosotros sabemos que cuando nos entregaron esta palabra y cuando la tradujeron al idioma que entendemos hoy en día, la palabra correcta en la traducción era una virgen.
Y eso hace toda la diferencia, porque ¿cuál es la doctrina en la que creemos? Que Cristo nació del Espíritu Santo concebido por una virgen, tal como lo enseñan los evangelios. Y eso es piedra fundamental de nuestra doctrina y de nuestra creencia. Y no podemos aceptar ninguna otra alternativa. Y no podemos guiarnos por las interpretaciones y las falsas propuestas que hacen hoy en día, que intentan justificar con alguna pseudociencia algo que se llama milagro y que estaba prometido, y que recuerden a dónde se remonta, hasta la época de Adán y de Eva en Génesis capítulo 3, verso 15. Lo segundo que quiero que meditemos hoy es que en hebreo la palabra Emanuel se lee de la siguiente manera, se lee Immanuel. Y si ustedes separan la palabra, como suele ocurrir con los nombres y las palabras en hebreo, se compone de 3 sílabas. La primera sílaba, im, que leeríamos en español significa con. La palabra nu significa nosotros, y la palabra el significa Dios. Dios con nosotros. Eso es lo que significa Emanuel, y es lo que significa Immanuel cuando lo leemos en el hebreo original. Y lo que nos está diciendo el profeta aquí es que Dios mismo iba a venir a la tierra en carne, hueso y sangre, y habitando entre nosotros iba a lograr hacer algo que muchos de nosotros olvidamos. Muchas veces nos quejamos de por qué hay muerte en el mundo y dolor, de por qué hay necesidades, y nos olvidamos que cuando Dios nació en la tierra, nació en un hogar pobre. Cuando el Señor inició su ministerio no tenía nada, cero. Él dice que las zorras tienen guaridas, pero Él no tiene guarida, ni dónde recostar la cabeza. El Señor, durante los años que habitó entre nosotros, entendió que era el hambre, el frío, el dolor, la angustia, el miedo. Y nos olvidamos que cómo de otra forma Dios podría haber entregado a su Hijo si no era con la intención de hacer una redención completa, pero una redención estando en la misma vida que nosotros tenemos, sufriendo las mismas cosas que nosotros sufrimos. Entonces el que juzga a Dios diciendo que Dios permite cosas, se olvida que Dios envió a su Hijo y Él padeció las mismas cosas, y al momento de ser juzgado fue juzgado con falsos testigos y fue condenado injustamente y fue traicionado por uno de sus amigos y sufrió la crucifixión, los látigos, los golpes. Eso es lo que no recordamos en esta época, eso lo recordamos en la Pascua, pero en esta época tenemos que recordar que el Señor sabe quiénes somos, el Señor sabe qué sentimos, el Señor sabe lo que necesitamos. Entonces no juzguemos la obra de Dios en el mundo, porque juzgar a Dios o a su obra es de ignorantes y de seres humanos insignificantes, que no reconocemos que hay un creador, que ya envió a su Hijo para morir por nosotros. Entonces, fíjense que Isaías nos adelantó que nacería como hombre y habitaría en medio de nosotros. Si van un poco más adelante en sus Biblias, vamos a leer nuevamente el pasaje que Fernando leyó esta mañana. Se encuentra en Isaías capítulo 9, y aquí el profeta, nuevamente con la inspiración del Espíritu Santo, nos va a enseñar algo más sobre la venida del Redentor. Dice Isaías capítulo 9 verso 6: porque un niño nos es nacido. Fíjense que el profeta aquí está confirmando que Dios se va a hacer humano y va a nacer en el mundo como nacen todos los humanos, como un niño o como una niña. Hijo nos es dado el Hijo unigénito de Dios, el único Hijo de Dios. Dios nos lo dio para que pudiera servir de sacrificio, y el principado sobre su hombro. Recuerden que Cristo es simultáneamente rey, profeta y sacerdote. Aquí Isaías lo reconoce como el príncipe que va a tomar el reino y va a ser rey. ¿Y dónde aprendemos que va a ser coronado como rey? No lo vamos a leer hoy, pero si ustedes van a Daniel capítulo 7, van a encontrar en la visión del profeta
cómo el Salvador es coronado y toma la gloria completa del reino que le ha sido entregado por Dios. Y dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si se dan cuenta, aquí tenemos 5 adjetivos con los cuales podemos conocer a Dios. Y lo que el profeta está anunciando es que el niño que va a nacer entre nosotros es Dios y tiene los atributos de Dios. Porque el niño que va a nacer es 100% hombre, pero es 100% Dios. Hay doctrinas como algunas que predicaban desde la época posterior a la ascensión del Señor, que decían que durante la crucifixión no estaba habitando Cristo mientras moría, y que este ser espiritual venía y se iba a gusto y no tenía el cumplimiento que nosotros conocemos, que es el cumplimiento en la carne y la sangre de Cristo, de la única redención posible, que era con el sacrificio de su vida. Y eso es parte de las falsas doctrinas que todavía hoy se enseñan. Y recordemos eso, el niño vino y era Dios, y tenía y tiene aún hoy en día las mismas características y atributos de Dios. Ahora vamos a ir nuevamente al Evangelio de Mateo, que es uno de los evangelios que nos va a relatar de los 3 evangelios sinópticos en los que podemos leer algo de el nacimiento del Señor. En Mateo capítulo 1, verso 18, quiero mostrarles cómo se cumple la promesa y la profecía. Mateo capítulo 1, verso 18 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Se acuerdan que en la película, justo cuando iba a empezar, está citando textualmente el mismo versículo que acabo de leer? El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José. Y lo primero que debemos recordar es que había 2 etapas que permitían a una pareja en Israel casarse. La primera era el desposorio, en donde se prometían en matrimonio, y después venía la celebración del matrimonio hasta que se volvían esposos. Esa era una celebración que duraba 7 días y era una fiesta. Todavía hoy en día se celebra así. Y para el momento en el que ocurrió, efectivamente María no había conocido varón. Y dice entonces así: antes que se juntasen. Por eso entendemos que quien iba a concebir, como lo prometió el profeta Isaías, era una virgen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces nos olvidamos cuál era la forma en la que el Espíritu Santo se presentaba en la antigüedad. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a escuchar del Espíritu Santo y evaluamos dentro del Antiguo Testamento, vamos a encontrar, por ejemplo, que Moisés tenía el Espíritu Santo. Cuando decidió escoger 70 personas que lo ayudaran, se acercó al tabernáculo y el Espíritu Santo entró en ellos, pero el Espíritu Santo permanecía y se iba de regreso. Cuando David recibió la corona, recibió la unción y recibió también al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo permaneció en él. Y vemos que a lo largo del Antiguo Testamento todas las promesas del Espíritu le permitían a quienes lo recibían tenerlo, pero una vez que culminaban su función, el Espíritu retornaba nuevamente a Dios. Sin embargo, eso terminó cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó, y en Juan capítulo 20 hizo una señal que se convertiría en la señal que aprendemos en Hechos capítulo 2 verso 1, y es que el Espíritu vino a habitar en quienes somos salvos y creemos en Dios. Entonces dice en el verso 21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Yeshua en hebreo, o Yehoshua, significa el Salvador. Esa es la palabra. Y fíjense que es muy particular que cuál es la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva en Génesis capítulo 3:15, que la restauración tendría que venir de la mano del mismo Dios, y que iba a venir a partir del nacimiento de un niño que sería concebido por el Espíritu Santo en una virgen, y que el nombre de quien nacería sería el Salvador del mundo. Entonces no hay ninguna contradicción, ninguna duda, y nos damos cuenta cómo Dios planeó estas cosas antes de fundar el mundo.
porque Dios conoce todas las cosas. Y fíjense que hace 2025 años Dios empezó a cumplir esa promesa con el nacimiento del Redentor. El nombre griego de Jesús es Jesús y significa eso, Dios salva. Y eso es un nombre que a veces olvidamos. Muchas veces cuando le ponemos a nuestros hijos ese nombre nos olvidamos que Dios entregó a Jesús para que fuera el Salvador del mundo. Y encontramos la importancia y el valor de ese nombre. Muchos de nosotros le damos el nombre a nuestros hijos pensando en nombres bíblicos, pero muchas veces no somos suficientemente consistentes con su educación y su formación. Y eso es parte de lo que al Señor Jesucristo como hijo recién nacido va a marcar la diferencia, qué es lo que sus padres van a hacer con él. Porque recordemos que él solamente va a iniciar su ministerio 30 años después, pero durante esos 30 años el amor de su papá y de su mamá son quienes van a acompañarlo hasta que esté listo y aparezca en el mundo y sea bautizado con el Espíritu Santo y empiece a hacer la obra redentora que Dios le encargó. Si pensamos en 2025 años, pero pensemos en nuestra generación, en los que estamos aquí, con el paso del tiempo se ha vuelto exponencialmente mayor el incremento en los pecados. Lo que vemos es cada vez mayor oscuridad. Si nosotros evaluamos hoy en día hay 8.000 millones de habitantes aquí en la tierra, y los que hacen estimaciones piensan que para finales de este siglo va a haber 11.000 millones. Y si consideramos eso y pensamos cuántas personas se han salvado por creer en Cristo, nos vamos a encontrar que sigue siendo como la parábola del sembrador, pocos. Y es la razón por la cual Cristo nació, porque Él venía a cumplir una función y encargarnos una función. Y no tenemos que olvidarnos que cada vez que recordamos la Navidad tenemos que recordar que Dios puso esa luz en nosotros, y una vez que tenemos la luz tenemos la responsabilidad de mostrársela a otros. Romanos capítulo 5, por favor vayan en sus Biblias allí, Romanos capítulo 5. Y por favor vayan al verso 19. Aquí vamos a encontrar algo que escribe el apóstol Pablo desde la ciudad de Corinto a los romanos, cuando anhelaba poder viajar hasta Roma. Él no sabía que iba a regresar preso y con cadenas, ahí no lo sabía. Así iba a regresar cumpliendo la voluntad de Dios. Y una de las cosas que nos recuerda es lo que acabamos de decir de Dios salva, lo que hace Jesucristo en carne aquí en la tierra. Porque así como, leo verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Es menor la gracia del Señor el día de hoy, después de 2025 años? Sigue ocurriendo lo que Pablo enseñó en ese momento a los romanos. Hoy sobreabunda el pecado. Somos 8.000 millones. Pero así como sobreabunda el pecado, es aún más grande y sobreabundante la gracia salvadora del Señor. Y eso es lo que recordamos cada vez que recordamos el día de Navidad. Les pido el favor de que regresemos nuevamente al profeta Isaías. El profeta Isaías es particularmente quien nos va a mostrar a lo largo de sus 66 capítulos la obra redentora y la vida del Señor. Y aquí vamos a ver nuevamente en Isaías capítulo 9. Quiero mostrarles algo muy particular. Ya vimos cómo se cumplieron estas dos profecías que empezaron con la promesa de Dios en Génesis capítulo 3 verso 15. Ahora les voy a mostrar cómo se cumple otra parte de la profecía. Isaías capítulo 9 verso 2, y dice el profeta así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas son oscuridad completa. Las tinieblas
Si queremos recordar lo que significa desde el punto de vista del castigo de Dios cuando vino la 9ª plaga al faraón en Egipto, durante 3 días ninguno podía moverse del lugar en el que estaba en Egipto, porque ninguno podía ver. Y dice que las tinieblas eran tan densas que las podían tocar con las manos. Es la oscuridad del pecado. Es de lo que está hablando el profeta aquí. Cuando nosotros vivimos en el pecado sin Cristo, vivimos en tinieblas. Y no podemos ir ni movernos hacia la luz, porque las tinieblas nos lo impiden. Eso es lo que nos está diciendo el profeta. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y miren lo que dice después del punto y coma. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En sombra de muerte, esos son las tinieblas. El pecado es igual a muerte. Y por eso la luz en Cristo es igual a vida. La palabra hebrea que se usa todas las veces que encontremos la palabra luz en el Antiguo Testamento es una palabra que se lee or. Esa es la pronunciación en hebreo de la palabra luz. Y la primera vez que encontramos la palabra or se encuentra en Génesis capítulo 1. Le voy a pedir el favor de que vaya en su Biblia a Génesis capítulo 1. Cuando queremos saber de qué luz está hablando el profeta, tenemos que ir en el hebreo a buscar la misma palabra. Y la primera vez que esta palabra aparece es aquí, Génesis capítulo 1. Y voy a leer 3 versículos que dicen así. Génesis capítulo 1, perdón, 2 versículos. Génesis capítulo 1, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Se dan cuenta que nuevamente aparece la palabra luz y la palabra tinieblas? Es decir, el único que hace la diferencia entre la luz y las tinieblas y nos permite llegar a la luz es Dios, nadie más. Y cuando leemos esta palabra, que Dios hizo la luz, noten que a partir del momento en el que se usa esta palabra, la vamos a encontrar de manera recurrente cada vez que Dios interviene para cumplir la obra redentora que le prometió a Adán y a Eva en Génesis capítulo 3, verso 15. Le voy a pedir en su Biblia que por favor vaya al Evangelio de Juan, al capítulo 1. Cuando Juan, inspirado por el Espíritu Santo, siendo un hombre muy viejo ya, escribió este Evangelio, Juan, Evangelio capítulo 1. Recordó lo que él vio en su Salvador. Y lo vamos a leer aquí. Dice Juan capítulo 1, verso 4. Dice Juan hablando del Señor Jesucristo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Se dan cuenta que Juan, por el poder del Espíritu Santo, es capaz de reconocer que no había sino oscuridad y tinieblas hasta cuando este Salvador nació y estuvo con ellos en el mundo? Y él es capaz de reconocer que su Salvador, que es mi Salvador, era la luz. Y la palabra que aprendimos en hebreo, que es la palabra or, en el griego es la palabra phos. La palabra phos en griego es la palabra que da origen a la palabra fósforo. La palabra fósforo significa portador de luz. Eso significa fósforo. Y vamos a empezar a encontrar en el griego que esta palabra se sigue repitiendo a lo largo de toda la escritura, porque la luz vino al mundo. Y cuando la luz vino al mundo, quien era verdaderamente la luz en sí mismo, que es Cristo, habitó entre nosotros y nos dio la luz, la lámpara que llevamos aquí adentro. Y veamos algo más. Vayan por favor un momento a Juan capítulo 8, por favor.
Juan capítulo 8 y vamos a leer el versículo 12. Y el Señor está hablando en Jerusalén y se encuentra frente a las multitudes en una fiesta. Esta es una fiesta muy especial de las 3 fiestas de peregrinación que tenían ellos. Y les dice lo siguiente a los judíos que están allí. Otra vez Jesús habló, verso 12, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se dan cuenta que nuevamente aparece la palabra luz? Y nuevamente aparece la palabra tinieblas. Entre esos 2 mundos nos debatimos todos durante nuestra vida. Y tenemos que tomar una decisión. Y es una decisión muy sencilla. Es creer. Eso es todo lo que el Señor pide de nosotros. Él no pide nada más que creer. Sin embargo, muchas veces seguimos y venimos y nos sentamos y meditamos, pero no creemos. Quizás conocemos, pero no creemos. Y fíjense algo muy particular cuando estamos hablando de la luz. Cuando vemos que el Señor le recuerda esto a los judíos, vamos a ver que el Señor finalmente, una vez que su ministerio continúa y se acerca más el día de su sacrificio, entiende que las ovejas perdidas de Israel no van a venir a Él. Y en Juan 10 dice: yo tengo otro rebaño. Y cuando dice eso, este es el rebaño. Es decir, quienes creyeron en su época de Israel se volvieron parte de ese pequeño rebaño. Pero cuando el Señor dijo: yo tengo otro rebaño, se refería a nosotros, a los que creemos en Cristo. Quizás no estábamos allí. El Señor vino a salvar las ovejas perdidas de Israel, pero cuando las ovejas perdidas de Israel no escucharon, entonces Él extendió su ministerio salvador. Y eso es una de las cosas que no tenemos que olvidar. Le voy a pedir el favor que ahora vaya en su Biblia al Evangelio de Mateo, porque el nacimiento de este niño nos dota de esto que el Señor predicó, en el que conocemos como el Sermón de la Montaña, y nos confirma que una vez que somos hechos hijos, ahora podemos hacer lo que el Señor nos pide aquí. Mateo capítulo 5 verso 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Fíjense que Juan empezó su evangelio diciendo que Cristo era la luz del mundo, pero fíjense que ahora el Señor nos dota de la luz, porque somos salvos, porque recibimos su Espíritu. Y dice entonces: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16, y esto es un llamado para todos los que estamos aquí: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es por las obras, es porque la salvación que el Señor nos da nos dota para hacer esas obras que Él dice aquí. No nos vamos a salvar por ninguna obra que hagamos, nos vamos a salvar porque creemos en Cristo. Pero una vez que creímos en Cristo, recibimos el Espíritu y tenemos la luz. Ahora somos portadores de luz, y es allí cuando nuestros frutos comienzan a verse. Por eso recuerden que la mejor evidencia de que somos hijos de Dios incluye los frutos que damos. ¿Y cuáles son esos frutos? La fe, el amor, la humildad. Eso es lo que nosotros debemos mostrar. El apóstol lo resume en Gálatas capítulo 5 verso 22. Muy bien. Fíjense algo muy particular que estábamos viendo hace un minuto. Ya entendimos que el Señor nos llama a hacer luz. Por favor, vayan por un momento a otro llamado que hace el apóstol en Filipenses capítulo 2. El apóstol se encuentra preso en Roma, en la primera prisión, cuando escribe esta carta a los filipenses. Filipos es la primera iglesia que él funda en Europa, y está preso, y esta iglesia es la única que todavía tiene cuidado por la vida del apóstol. Y esto es lo que escribe Filipenses capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 14. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Verso 15: para que seáis irreprensibles
y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Quieren que les diga cuál es la palabra que describe a los luminares en griego, en el griego original en el que está escrito este libro? Y que se va a encontrar cada vez que hablemos de la luz en nosotros. La palabra luminares se escribe en griego phos ter. Usa la raíz phos, que significa luz. Y usa ahora la palabra, la terminación ter. Y si se dan cuenta, los luminares que somos, vamos a empezar a ser descritos en el Nuevo Testamento con este término griego, phos ter. Recuerden fósforo, portador de luz. Ahora cuando usa cualquiera de los apóstoles la palabra luminares, la palabra griega es phos ter. Y quiero que por un momento revisemos otro texto. Vayan por favor en sus Biblias, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer algo de los luminares y de la luz. Esta profecía no se ha cumplido aún, pero esta profecía se va a cumplir pronto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Está hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses por segunda ocasión, porque ellos piensan que el rapto ya ocurrió y se quedaron en la tierra. Y dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, porque Él es la luz. ¿Quién es el inicuo? Es el anticristo. Si ustedes leen los versículos previos, se darán cuenta que el anticristo está por aparecer en el mundo. Y una vez que el anticristo cumpla lo que ha sido dicho de él, el Señor mismo, en su retorno, acabará con él. Y fíjense que, ¿cuál es la forma en la que se acaba con la maldad y la oscuridad? Con la luz. Y esa es la forma en la que nos indica el apóstol Pablo, que va a ser el fin del tiempo y de los días del anticristo. Ahora, quiero que por favor vayan en sus Biblias a Apocalipsis capítulo 21, verso 10. Les voy a leer lo que ocurre. Esto es el final de los tiempos. Ya se ha cumplido el retorno de Jesucristo a la tierra. Ya ha reinado durante 1000 años. Y ahora viene el retorno de la ciudad prometida con la presencia de Dios. Y dice Juan, muy viejo, escribiendo estas palabras inspiradas por el Espíritu. Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Si ustedes buscan el texto original en griego, la palabra fulgor es la palabra phos ter. Entonces, lo que queremos hacer el día de hoy es recordar que Dios conoce todo. Dios entendió que el hombre iba a caer y cayó en el pecado. Él prometió la restauración para todos nosotros en la promesa que le hizo a Eva en Génesis 3:15. Hemos visto a lo largo de esta enseñanza que los profetas nos hablaron de la luz, que una vez que la luz vino al mundo, quienes estaban con Cristo, como Juan, lo reconoció como la luz del mundo. El Señor, a quienes nos hemos convertido y salvado, nos ha pedido que seamos la luz del mundo. Y aún está todavía la luz por cumplir su propósito, porque los tiempos de oscuridad se van a profundizar al punto en el que el anticristo va a tener un lugar aquí en la tierra. La personificación de Satanás va a estar aquí, pero quien va a vencerlo no va a ser ninguna iglesia ni ningún hombre, va a ser Cristo mismo en persona. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos cuando vemos toda la Escritura y comprobamos que todo lo que Dios ha prometido, todo lo está cumpliendo
y todo lo va a cumplir. Como conclusión de esta predicación, no olvidemos que solo Cristo es la luz que resplandece eternamente. Hemos recibido nuestra salvación por la sangre. Ya Cristo pagó las arras. Son la promesa de nuestra boda con el Cordero en el cielo de manera eterna. Ese es el lugar de luz. Allá es donde vamos a estar, donde la presencia de la luz perpetua de Dios nos espera. No perdamos esta oportunidad única que tenemos. Recordemos que hoy es el día de salvación. Si hay alguno que todavía no cree en el Señor, este es un buen momento de creer. No se trata de creer en la mente, no se trata de conocer la palabra del Señor. No existe cristianismo sin Cristo. Cristo no es una religión, Cristo es una relación. Y la única forma en la que podemos llegar a Él y ser salvos es creyendo en Él y arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Y no hay ningún pecado que hayamos cometido, sin importar la magnitud, que Él no pueda perdonar por su sangre. Oremos para terminar este servicio. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa, Señor, de poder predicar tu palabra en este día. Guarda tu palabra en el corazón de cada uno de quienes estamos aquí y de quienes nos oyen. Permite que tu palabra que mora en nuestro interior se transforme, Señor, en la esperanza de salvación, y que no solamente sea la esperanza, sino que nos mueva, Señor, a poder creer en ti si aún no lo hemos hecho. Pon tu Espíritu como sello, Señor, que paga las arras de nuestra salvación eterna en tu presencia, y que este tiempo de Navidad no sea el tiempo de los afanes, no sea el tiempo de los regalos, sea el tiempo en el que podemos mostrar el amor que tenemos los unos por los otros, y que no perdamos la oportunidad de seguir predicando esta salvación maravillosa que solamente fue posible con tu nacimiento hace 2025 años. Te damos gracias y te rogamos que continuemos este domingo en tu presencia, en comunión contigo, y que bendigas la vida de cada uno de nosotros, y que todas las cosas que vamos a emprender esta semana sean para tu honra y para tu gloria. Lo pedimos en tu santo y precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.